La Unión Europea necesita una nueva política exterior basada en los verdaderos intereses económicos y de seguridad de Europa. Actualmente, Europa se encuentra en una trampa económica y de seguridad creada por ella misma, caracterizada por su peligrosa hostilidad con Rusia, la desconfianza mutua con China y una extrema vulnerabilidad frente a Estados Unidos. La política exterior europea está casi totalmente impulsada por el miedo a Rusia y China, men está gross to la dependencia en materias seguras respecto a Estados Unidos. La sumisión de Europa a Estados Unidos proviene casi por completo de su temor predominante a Rusia, un miedo que ha sido amplificado por los estados rusófobos de Europa del Este y por una narrativa falsa sobre la guerra de Ucrania. Basándose en la creencia de que su mayor amenaza para la seguridad es Rusia, la UE subordina todas sus demás cuestiones de política exterior, económicas, comerciales, medioambientales, tecnológicas y diplomáticas, a Estados Unidos. Se aferra a Washington, incluso cuando Estados Unidos se ha vuelto más débil, inestable, errático, irracional y peligroso en su propia política exterior hacia la UE, llegando incluso a amenazar abiertamente la soberanía europea en Groenlandia. Para trazar una nueva política exterior, Europa tendrá que superar la falsa premisa de su extrema vulnerabilidad frente a Rusia. La narrativa de Bruselas o Reino Unido sostiene que Rusia es intrínsecamente expansionista y que invadirá Europa si se le presenta la oportunidad. La ocupación soviética de Europa del Este entre 1991 supuestamente esta amenaza hoy en día. Isen herrera false et tronista ethini et tumburis to Rusia, talni eni parlength. La primera parte de este ensayo pretende corregir la premisa falsa de que Rusia representa una amenaza grave para Europa. La segunda parte mira hacia una nueva política exterior europea, una vez que Europa haya superado su irracional rusofobia. Su falseptibaxten imperialmaus del non. La política exterior de Europa se basa en la supuesta amenaza de seguridad que representa Rusia para Europa. Sin embargo, esta premisa es falsa. Rusia ha sido invadida repetidamente por las principales potencias occidentales, en particular Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos en los 2 últimos siglos, y desde hace mucho tiempo busca su seguridad mediante una zona de amortiguamiento entre ella y las potencias occidentales. La zona de amortiguamiento, muy disputada, incluye la actual Polonia, Ucrania, Finlandia y los estados bálticos. Esta región situada entre las potencias occidentales y Rusia es la causa principal de los dilemas de seguridad a los que se enfrentan Europa Occidental y Rusia. Las posibles guerras occidentales en de 1800 inthemen. La invasión francesa de Rusia en 1812, guerras napoleónicas. La invasión británica y francesa de Rusia en 1853-56, guerra de Crimea. La declaración de guerra alemana contra Rusia el 1 de agosto de 1914, Primera Guerra Mundial. La intervención aliada en la Guerra Civil Rusa, 1922, Guerra Civil Rusa. La invasión alemana de Rusia en 1941, Segunda Guerra Mundial. Cada una de estas guerras supuso una amenaza existencial para la supervivencia de Rusia. Desde la perspectiva rusa, el hecho de no desmilitarizar Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, la creación de la OTAN, la incorporación de Alemania Occidental a la OTAN en 1955, la expansión de la OTAN hacia el este después de 1991 y la continua expansión de bases militares y sistemas de misiles estadounidenses por Europa del Este cerca de las fronteras rusas han constituido las amenazas más graves para la seguridad nacional de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia también fue inválida desde el Valingstamis of Tarth. El ataque de Rusia a Prusia Oriental en 1914, el Pacto Ribbentrop-Molotov en 1939, que dividió Polonia entre Alemania y la Unión Soviética y anexionó los estados bálticos en 1940, la invasión de Finlandia en noviembre de 1939, la Guerra de Invierno, la ocupación soviética de Europa del Este desde 1945 hasta 1989, la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Estas acciones rusas son tomadas por Europa como prueba objetiva del expansionismo ruso hacia Occidente, pero tal visión es ingenua, ahistórica y propagandística.
En los 5 casos, Rusia actuó para proteger su seguridad nacional, según su propia percepción, y no por emprender un expansionismo hacia Occidente por sí mismo. Esta verdad fundamental es la clave para resolver el conflicto entre Europa y Rusia hoy en día. Rusia no busca expandirse hacia Occidente. Rusia nacional esencial. Sin embargo, Occidente lleva mucho tiempo sin reconocer y mucho menos respetar los intereses forthealing nacional de Rusia. Consideren estos 5 casos la supuesta expansión de fuerza. El primer caso, el ataque de Rusia en Prusia Oriental en 1914, puede descartarse de inmediato. El Reich alemán fue el primero en declarar la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914. La invasión rusa de Prusia Oriental fue una respuesta directa a la declaración de guerra de Alemania. El segundo caso, el acuerdo de la Rusia soviética con el Tercer Reich de Hitler para dividir Polonia en 1939 y la anexión de los estados bálticos en 1940, se considera en Occidente como la prueba más pura de la perfidia rusa. De nuevo, esta es una lectura simplista y errónea de la historia. Como han documentado cuidadosamente historiadores como E. H. Carr, Stephen Kotkin y Michael Jabara Carley, Stalin intentó en 1939 formar una alianza defensiva con Gran Bretaña y Francia contra Hitler, quien había declarado su intención de hacer la guerra contra Rusia en el este, por Lebensraum, mano de obra esclava eslava y la derrota del bolchevismo. El intento de Stalin de forjar una alianza con las potencias occidentales fue completamente rechazado. Polonia se negó a permitir la entrada de tropas soviéticas en suelo polaco en caso de guerra con Alemania. El odio de la élite occidental hacia el comunismo soviético era al menos tan grande como su miedo a Hitler. De hecho, una frase común entre las élites británicas de derechas a finales de los años 30 era: mejor el hitlerismo que el comunismo. Ante el fracaso para asegurar una alianza defensiva, Stalin entonces buscó crear una zona de amortiguamiento contra la inminente invasión alemana de Rusia. La partición de Polonia y la anexión de los estados bálticos fueron tácticas para ganar tiempo ante la inminente batalla del Armagedón contra los ejércitos de Hitler, que llegó el 22 de junio de 1941 con la invasión alemana de la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. La previa división de Polonia y la anexión de los estados bálticos bien pudieron haber retrasado la invasión y salvado a la Unión Soviética de una derrota rápida a mano de Hitler. El tercer caso, la guerra de invierno de Rusia con Finlandia, se considera de manera similar en Europa Occidental, y especialmente en Finlandia, como prueba de la naturaleza expansionista de Rusia. Sin embargo, una vez más, la motivación básica de Rusia fue defensiva, no ofensiva. Rusia temía que la invasión alemana se produjera en parte a través de Finlandia y que Leningrado fuera capturada rápidamente por Hitler. Por ello, la Unión Soviética propuso a Finlandia intercambiar territorios con la Unión Soviética, cediendo notablemente el istmo de Karelia y algunas islas en el Golfo de Finlandia a cambio de territorios rusos, para facilitar la defensa rusa de Leningrado. Finlandia rechazó esta propuesta y la Unión Soviética invadió Finlandia el 30 de noviembre de 1939. Posteriormente, Desmolins se unió a los ejércitos de Hitler en la guerra contra la Unión Soviética de la guerra a continuación entre 1941 y 1944. El cuarto caso, la ocupación soviética de Europa del Este y la continua anexión de los estados bálticos durante la Guerra Fría, se considera en Europa como otra amarga prueba de la amenaza fundamental que representa Rusia para la seguridad europea. La ocupación soviética fue, en efecto, brutal, pero también tuvo una motivación defensiva que se pasa completamente por alto en la narrativa de Europa Occidental y Estados Unidos. La Unión Soviética soportó el peso de la derrota de Hitler, perdiendo la asombrosa cifra de 27 millones de ciudadanos en la guerra. Rusia tenía una exigencia primordial al final de la guerra: que sus intereses de seguridad fueran garantizados mediante un tratado que la protegiera de futuras amenazas de Alemania y, en general, de Occidente. Occidente, liderado entonces por Estados Unidos, rechazó esta demanda básica de seguridad. La Guerra Fría es el resultado de la negativa occidental a respetar las preocupaciones vitales de seguridad de Rusia. Por supuesto,
La historia de la Guerra Fría contada por la narrativa occidental es justo lo contrario. Que la Guerra Fría fue consecuencia únicamente de los intentos beligerantes de Rusia por conquistar el mundo. Esta es la historia real, bien conocida por los historiadores, pero casi completamente desconocida para el público en Estados Unidos y Europa. Al final de la guerra, la Unión Soviética buscó un tratado de paz que estableciera una Alemania unificada, neutral y desmilitarizada. En la conferencia de Potsdam en julio de 1945, a la que asistieron los líderes de la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos, las tres potencias aliadas acordaron el completo desarme y desmilitarización de Alemania y la eliminación o control de toda la industria alemana que pudiera ser utilizada para la producción militar. Alemania sería unificada, pacificada y desmilitarizada. Todo esto se aseguraría mediante un tratado para poner fin a la guerra. De hecho, Estados Unidos y el Reino Unido trabajaron diligentemente para socavar este principio fundamental. Ya en mayo de 1945, Winston Churchill encargó a su jefe del Estado Mayor la elaboración de un plan de guerra para lanzar un ataque sorpresa contra la Unión Soviética a mediados de 1945, bajo el nombre en clave Operación Impensable. Aunque los planificadores militares británicos consideraron que tal guerra era impracticable, la idea de que estadounidenses y británicos debían prepararse para una guerra inminente con la Unión Soviética se arraigó rápidamente. Los estrategas militares estimaron que el momento más probable para ese conflicto sería a principios de la década de 1950. El objetivo de Churchill, al parecer, era evitar que Polonia y otros países de Europa del Este cayeran bajo la esfera de influencia soviética. También en Estados Unidos, los principales planificadores militares empezaron a considerar a la Unión Soviética como el próximo enemigo de América, pocas semanas después de la rendición de Alemania en mayo de 1945. Estados Unidos y el Reino Unido reclutaron rápidamente a científicos nazis y altos mandos de inteligencia, como Reinhard Gehlen, un líder nazi que sería apoyado por Washington para establecer la Agencia de Inteligencia Alemana de posguerra. Automaticamente planificar la vergüenza con la Unión Soviética. La Guerra Fría estalló principalmente porque los estadounidenses y los británicos rechazaron la reunificación y desmilitarización de Alemania, tal como se había acordado en Potsdam. En su lugar, las potencias occidentales abandonaron la reunificación alemana al formar la República Federal de Alemania, RFA, o Alemania Occidental, a partir de las tres zonas de ocupación controladas por Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Die RFA besteed tijdens Irimi Eridheim Tord Thorwebedidrasse. En diesem 55, Nemamit with Entel fuera Niuthan. Mientras los historiadores debaten con vehemencia quién cumplió y quién no con los acuerdos de Potsdam, por ejemplo, con Occidente señalando la negativa soviética a permitir un gobierno verdaderamente representativo en Polonia, tal como se acordó en Potsdam, no cabe duda de que la remilitarización de la República Federal de Alemania por parte de Occidente fue la causa principal de la Guerra Fría. En 1952, Stalin propuso la reunificación de Alemania basada en la neutralidad y la desmilitarización. Esta propuesta fue rechazada por Estados Unidos. En 1955, la Unión Soviética y Austria acordaron que la Unión Soviética retiraría sus fuerzas de ocupación de Austria a cambio de la promesa de esta última de mantener una neutralidad permanente. El Tratado de Estado austriaco se firmó el 15 de mayo de 1955 por la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, junto con Austria, lo que llevó al fin de la ocupación. El objetivo de la Unión Soviética no era solo resolver las tensiones en torno a Austria, sino también mostrar a Estados Unidos un modelo exitoso de retirada soviética de Europa, acompañado de neutralidad. Una vez más, Estados Unidos rechazó el llamamiento soviético para poner fin a la Guerra Fría sobre la base de la neutralidad y desmilitarización de Alemania. Incluso en 1957, el decano estadounidense de los asuntos soviéticos, George Kennan, apelaba pública y fervientemente en su tercera conferencia Wraith para la BBC a que Estados Unidos acordara con la Unión Soviética una retirada mutua de tropas de Europa. La Unión Soviética, enfatizaba Kennan, no tenía como objetivo ni le interesaba una invasión militar de Europa Occidental.
Los guerreros fríos estadounidenses, liderados por John Foster Dulles, no quisieron saber nada de ello. No se firmó ningún tratado de paz con Alemania para poner fin a la Segunda Guerra Mundial hasta la reunificación alemana en 1990. Vale la pena subrayar que la Unión Soviética respetó la neutralidad de Austria después de 1955 y de hecho la de otros países neutrales de Europa, incluidos Suecia, Finlandia, Suiza, Irlanda, España y Portugal. El presidente finlandés Alexander Stubb ha declarado recientemente que Ucrania debería rechazar la neutralidad basándose en la experiencia adversa de Finlandia, cuyo estatus de neutralidad terminó en 2024, cuando se unió a la OTAN. Este es un pensamiento extraño. Finlandia, bajo la ARA, permaneció en paz, logró una notable prosperidad económica y alcanzó los primeros puestos mundiales en felicidad, según el Informe Mundial de la Felicidad. El presidente John F. Kennedy mostró el camino potencial para poner fin a la Guerra Fría, basado en el respeto mutuo por los intereses de seguridad de todas las partes. Kennedy bloqueó el intento del canciller alemán Konrad Adenauer de adquirir armas nucleares de Francia y de ese modo calmó las preocupaciones soviéticas sobre una Alemania armada nuclearmente. Sobre esa base, JFK negoció con éxito el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares con su homólogo soviético Nikita Khrushchev. Es muy probable que Kennedy fuera asesinado varios meses después por un grupo de agentes de la CIA como resultado de su iniciativa de paz. Documentos publicados en 2025 confirman la sospecha largamente sostenida de que Lee Harvey Oswald estaba siendo dirigido directamente por James Angleton, un alto funcionario de la CIA. El siguiente acercamiento de Estados Unidos hacia la paz con la Unión Soviética fue liderado por Richard Nixon. Él también fue derrocado por los acontecimientos de Watergate, que igualmente presentan indicios de una operación de la CIA que nunca han sido aclarados. Mikhail Gorbachev finalmente puso fin a la Guerra Fría al disolver unilateralmente el Pacto de Varsovia y al promover activamente la democratización de Europa del Este. Yo participé en algunos de esos acontecimientos y fui testigo de algunos de los esfuerzos pacificadores de Gorbachev. En el verano de 1989, por ejemplo, Gorbachev dijo a la dirección comunista de Polonia que formara un gobierno de coalición con las fuerzas de la oposición lideradas por el movimiento Solidaridad. El fin del Pacto de Varsovia y la democratización de Europa del Este, todo ello dirigido por Gorbachev, condujeron rápidamente a las peticiones del canciller alemán Helmut Kohl para la reunificación de Alemania. Esto llevó a los tratados de reunificación de 1990 entre la RFA y la RDA y al llamado Tratado 2+4 entre las dos Alemanias y las cuatro potencias aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Estados Unidos y Alemania prometieron claramente a Gorbachev en febrero de 1990 que la OTAN no se desplazaría ni una pulgada hacia el este en el contexto de la reunificación alemana, un hecho que ahora es ampliamente negado por las potencias occidentales, pero que es fácilmente verificable. Esa promesa clave de no proceder con la ampliación de la OTAN se hizo en varias ocasiones, pero no se incluyó en el texto del Acuerdo 2+4, ya que ese acuerdo se refería a la reunificación alemana, no a la expansión hacia el este de la OTAN. El quinto caso, la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, es considerado una vez más en Occidente como prueba del incorregible imperialismo occidental de Rusia. La palabra favorita de los medios occidentales, analistas y propagandistas es que la invasión rusa fue no provocada y, por lo tanto, prueba de la implacable búsqueda de Putin no solo de restablecer el imperio ruso, sino de avanzar aún más hacia el oeste, lo que significa que Europa debe prepararse para una guerra con Rusia. Esta es una gran mentira absurda, pero se repite con tanta frecuencia en los medios de comunicación con mijis que es ampliamente creída en Europa. El hecho es que la invasión rusa en febrero de 2022 fue tan profundamente provocada por Occidente que uno sospecha que en efecto fue un plan estadounidense para atraer a los rusos a la guerra y así derrotar o debilitar a Rusia. Esta es una afirmación creíble, como lo confirma una larga serie de declaraciones de numerosos funcionarios estadounidenses. Tras la invasión, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, declaró que el objetivo de Washington era
Yarise was the Taitsipol, the Gwinupuayes in Waskoskaskors Rovomo Ucrania. En Ucrania puede caer stutipol de en igual. La principal provocación estadounidense hacia Rusia fue expandir la OTAN hacia el este, en contra de las promesas de 1990, con un objetivo importante: rodear a Rusia con estados miembros de la OTAN en la región del Mar Negro, impidiendo así que Rusia pudiera proyectar su poder naval desde Crimea hacia el Mediterráneo Oriental y Oriente Medio. En esencia, el objetivo de Estados Unidos era el mismo que el de Palmerston y Napoleón III en la Guerra de Crimea: expulsar a la flota rusa del Mar Negro. Los miembros de la OTAN incluirían a Ucrania, Rumanía, Bulgaria, Turquía y Georgia, formando así un lazo para estrangular el poder naval ruso en el Mar Negro. Brzezinski describió esta estrategia en su libro de 1997, El Gran Tablero Mundial, donde afirmaba que Rusia seguramente se sometería a la voluntad de Occidente, ya que no tenía otra opción. Brzezinski rechazó específicamente la idea de que Rusia pudiera alinearse alguna vez con China contra Europa. Todo el periodo posterior a la desaparición de la Unión Soviética en 1991 está marcado por la arrogancia occidental, como tituló el historiador Jonathan Haslam en su excelente relato, en el que Estados Unidos y Europa creyeron que podían expandir la OTAN y los sistemas de armas estadounidenses, como los misiles Aegis, hacia el este, sin tener en cuenta las preocupaciones de seguridad nacional de Rusia. La lista de provocaciones occidentales es demasiado larga para detallarla aquí, pero un resumen incluye lo siguiente. En primer lugar, contrariamente a las promesas hechas en 1990, Estados Unidos inició la ampliación hacia el este de la OTAN con los anuncios del entonces presidente Bill Clinton en 1994. En ese momento, el secretario de Defensa de Clinton, William Perry, consideró dimitir debido a la imprudencia de las acciones estadounidenses, contrarias a las promesas previas. La primera oleada de ampliación de la OTAN tuvo lugar en 1999, incluyendo a Polonia, Hungría y la República Checa. Ese mismo año, las fuerzas de la OTAN bombardearon durante 78 días a Serbia, aliada de Rusia, para desmembrarla, y la OTAN instaló rápidamente una nueva base militar importante en la provincia separatista de Kosovo. En 2004, la segunda oleada de expansión hacia el este de la OTAN incluyó a 7 países, entre ellos los vecinos directos de Rusia, en los países bálticos, y 2 países en el Mar Negro: Bulgaria y Rumanía. En el momento de juego a Kosovo como Estado independiente, en contra de las protecciones europeas y de que las fronteras europeas son sacrosantas. En segundo lugar, Estados Unidos abandonó el marco de control de armas nucleares al retirarse unilateralmente del Tratado sobre Misiles Antibalísticos en 2002. En 2019, Washington abandonó de manera similar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. A pesar de las enérgicas objeciones de Rusia, Estados Unidos comenzó a instalar sistemas de misiles antibalísticos en Polonia y Rumanía, y en enero de 2022 se reservó el derecho de colocar dichos sistemas en Ucrania. En tercer lugar, Estados Unidos se infiltró profundamente en la política interna de Ucrania, gastando miles de millones de dólares para moldear la opinión pública, crear medios de comunicación y dirigir la política interna ucraniana. Las elecciones de 2004-2005 en Ucrania son ampliamente consideradas como una revolución de color impulsada por Estados Unidos, en la que este país utilizó su influencia y financiación, tanto encubierta como abierta, para orientar las elecciones a favor de los candidatos respaldados por Washington. En 2013-2014, Estados Unidos desempeñó un papel directo en la financiación de las protestas del Maidán y en el respaldo al violento golpe de Estado que derrocó al presidente Viktor Yanukovych, partidario de la neutralidad, allanando así el camino para un régimen ucraniano favorable a la adhesión a la OTAN. Por cierto, fui invitado a visitar el Maidán poco después del violento golpe del 22 de febrero de 2014 que derrocó a Yanukovych. El papel de la financiación estadounidense en las protestas me fue explicado por una ONG estadounidense que estuvo profundamente implicada en los acontecimientos del Maidán. Cuarto, a partir de 2008,
Y pese a las objeciones de varios líderes europeos, Estados Unidos presionó a la OTAN para que se comprometiera a ampliarse a Ucrania y Georgia. El embajador estadounidense en Moscú en ese momento, William J. Burns, envió a Washington un ahora infame memorando titulado Nayat significa Nayat, las líneas rojas de Rusia sobre la ampliación de la OTAN, en el que explicaba que toda la clase política rusa se oponía profundamente a la ampliación de la OTAN a Ucrania y que temía que tal esfuerzo condujera a conflictos civiles en Ucrania. Quinto, tras el golpe de Maidán, las regiones de mayoría rusa del este de Ucrania, Donbass, se separaron del nuevo gobierno ucraniano occidental instaurado por el golpe. Rusia y Alemania acordaron rápidamente los acuerdos de Minsk, según los cuales las dos regiones separatistas, Donetsk y Lugansk, permanecerían como parte de Ucrania, pero con autonomía local, siguiendo el modelo de la autonomía local de la región de mayoría alemana del Tirol del Sur, en Italia. Minsk II, que contó con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, podría haber puesto fin al conflicto, pero el gobierno de Kiev, con el apoyo de Washington, decidió no aplicar la autonomía. El fracaso en la implementación de Minsk II envenenó la diplomacia entre Rusia y Occidente. Sexto, Estados Unidos amplió de manera constante el ejército de Ucrania, activos y reservistas, hasta alcanzar alrededor de 1 millón de soldados en 2020. Ucrania y sus batallones paramilitares de extrema derecha, como el Batallón Azov y el Sector Derecho, lideraron repetidos ataques contra las dos regiones separatistas, con miles de muertes de civiles en el Donbass a causa de los bombardeos ucranianos. Séptimo, a finales de 2021, Rusia puso sobre la mesa un borrador de acuerdo de seguridad entre Rusia y Estados Unidos, solicitando principalmente el fin de la ampliación de la OTAN. Estados Unidos rechazó la petición de Rusia de poner fin a la expansión hacia el este de la OTAN, reafirmando la política de puertas abiertas de la OTAN, según la cual terceros países como Rusia no tendrían voz en la ampliación de la alianza. Estados Unidos y los países europeos reiteraron en varias ocasiones la futura adhesión de Ucrania a la OTAN. Además, según se informa, el secretario de Estado de Estados Unidos comunicó al ministro de Asuntos Exteriores ruso en enero de 2022 que Estados Unidos mantenía el derecho a desplegar misiles de alcance medio en Ucrania, a pesar de las objeciones de Rusia. Octavo, tras la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, Ucrania aceptó rápidamente iniciar negociaciones de paz basadas en un retorno a la neutralidad. Estas negociaciones tuvieron lugar en Estambul, con la mediación de Turquía. A finales de marzo de 2022, Rusia y Ucrania emitieron un memorando conjunto informando de avances en un acuerdo de paz. El 15 de abril se presentó un borrador de acuerdo que estaba cerca de un arreglo global. En ese momento, Estados Unidos intervino y comunicó a los ucranianos que no apoyaría el acuerdo de paz, sino que respaldaba a Ucrania para que continuara luchando. Los altos costes de una política exterior fallida. Rusia no ha hecho ninguna reclamación territorial contra los países de Europa Occidental, ni ha amenazado a Europa Occidental, salvo por el derecho a represalias contra ataques con misiles asistidos por Occidente dentro de Rusia. Hasta el golpe de Maidán en 2014, Rusia no hizo ninguna reclamación territorial sobre Ucrania. Tras el golpe de 2014 y hasta finales de 2022, la única demanda territorial de Rusia era Crimea, para evitar que la base naval rusa en Sebastopol cayera en manos occidentales. Solo después del fracaso del proceso de paz de Estambul, saboteado por Estados Unidos, Rusia reclamó la anexión de 4 óblasts ucranianos: Donetsk, Lugansk y Zaporilla. Los objetivos de guerra declarados por Rusia hoy siguen siendo limitados, incluyendo la neutralidad de Ucrania, una desmilitarización parcial, la no adhesión permanente a la OTAN y la transferencia de Crimea y los 4 óblasts a Rusia, lo que constituye aproximadamente el 19% del territorio ucraniano de 1991. Esto no es prueba del imperialismo ruso hacia Occidente. Tampoco son exigencias no provocadas. Los objetivos de guerra de Rusia siguen a más de 30 años de objeciones rusas a la expansión hacia el este de la OTAN, el armamento de Ucrania, el abandono estadounidense del marco de control de armas nucleares y la profunda injerencia occidental en la política interna de Ucrania.
Het is gorsintik drolpabio anti-interbrigthorsa que puso a la OTAN y a Rusia en brumberatting sichto. Europa ha optado por interpretar los acontecimientos de los últimos 30 años como prueba de un expansionismo ruso implacable e incorregible hacia Occidente, del mismo modo que Occidente insistió en que la Unión Soviética era la única responsable de la Guerra Fría, cuando en realidad la Unión Soviética señaló repetidamente el camino hacia la paz a través de la neutralidad, la unificación y el desarme de Alemania. Al igual que durante la Guerra Fría, Occidente eligió provocar a Rusia en lugar de reconocer las preocupaciones de seguridad, totalmente comprensibles, de Rusia. Cada acción rusa se ha interpretado al máximo como una señal de perfidia rusa, sin reconocer nunca la postura de Rusia en el debate. Esto es un ejemplo vívido del clásico dilema de seguridad, en el que los adversarios se hablan sin escucharse, asumiendo lo peor y actuando de forma agresiva basándose en sus suposiciones erróneas. La decisión de Europa de interpretar la Guerra Fría y el periodo posterior desde esta perspectiva tan sesgada ha tenido un coste enorme para el continente, y los costes siguen aumentando. Lo más importante es que Europa llegó a verse a sí misma como totalmente dependiente de Estados Unidos para su seguridad. Si Rusia es realmente irremediablemente expansionista, entonces Estados Unidos es en efecto el salvador necesario de Europa. Si, por el contrario, el comportamiento de Rusia reflejaba en realidad sus preocupaciones de seguridad, entonces la Guerra Fría probablemente podría haber terminado décadas antes, siguiendo el modelo de neutralidad austriaco, y la era posterior podría haber sido un periodo de paz y creciente confianza entre Rusia y Europa. De hecho, Europa y Rusia son economías complementarias, con Rusia rica en materias primas, agricultura, minerales, hidrocarburos e ingeniería, y Europa albergando industrias intensivas en energía y tecnologías clave de alto nivel. Estados Unidos se ha opuesto durante mucho tiempo a los crecientes lazos comerciales entre Europa y Rusia que resultaron de esta complementariedad natural, considerando la industria energética rusa como una competidora del sector energético estadounidense, y en general, viendo los estrechos vínculos comerciales y de inversión entre Alemania y Rusia como una amenaza para la preeminencia política y económica estadounidense en Europa Occidental. Por estas razones, Estados Unidos se opuso a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 mucho antes de que existiera un conflicto por Ucrania. Por este motivo, Biden prometió explícitamente poner fin a Nord Stream 2, como así ocurrió, en caso de una invasión rusa de Ucrania. La oposición estadounidense a Nord Stream y a los estrechos lazos económicos entre Alemania y Rusia se basaba en principios generales. La UN y Rusia debían mantenerse a distancia, no fuera que Estados Unidos perdiera su influencia en Europa. La guerra de Ucrania y la ruptura de Europa con Rusia han causado un gran daño a la economía europea. Las exportaciones europeas a Rusia se han desplomado, pasando de alrededor de 90.000 millones de euros en 2021 a solo 30.000 millones en 2024. Los costes energéticos se han disparado, ya que Europa ha pasado del gas natural ruso de bajo coste por gasoducto al gas natural licuado estadounidense, que es varias veces más caro. La industria alemana ha caído aproximadamente un 10% desde 2020, y tanto el sector químico como el automovilístico alemán están tambaleándose. El FMI prevé un crecimiento económico de la UE de solo un 1% en 2025 y en torno al 1,5% para el resto de la década. El canciller alemán Friedrich Merz ha pedido una prohibición permanente de restablecer los flujos de gas de Nord Stream, pero esto es casi un pacto de suicidio económico para Alemania. Se basa en la opinión de Merz de que Rusia tiene como objetivo la guerra con Alemania, pero la realidad es que Alemania está provocando la guerra con Rusia al involucrarse en una retórica belicista y un enorme rearme militar. Según Merz, se necesita una visión realista de las aspiraciones imperialistas de Rusia. Afirma que una parte de nuestra sociedad tiene un miedo profundamente arraigado a la guerra. Yo no lo comparto, pero puedo entenderlo. Lo más alarmante es que Merz ha declarado que los medios de la diplomacia se han agotado, aunque aparentemente ni siquiera ha intentado hablar con el presidente ruso Vladimir Putin desde que llegó al poder. Además,
parece deliberadamente ciego ante el casi éxito de la diplomacia en 2022 durante el proceso de Estambul, es decir, antes de que Estados Unidos pusiera fin a la diplomacia. El enfoque occidental hacia China refleja su enfoque hacia Rusia. Occidente suele atribuir a China intenciones nefastas que en muchos aspectos son proyecciones de sus propias intenciones hostiles hacia la República Popular. El rápido ascenso de China a la preeminencia económica entre 1980 y 2010 llevó a los líderes y estrategas estadounidenses a considerar que el posterior crecimiento económico de China era antitético a los intereses de Estados Unidos. En 2015, los estrategas estadounidenses Robert Blackwell y Ashley Tellis explicaron claramente que la gran estrategia de Estados Unidos es la hegemonía estadounidense y que China representa una amenaza para esa hegemonía debido a su tamaño y éxito. Blackwell y Tellis abogaron por una serie de medidas por parte de Estados Unidos y sus aliados para obstaculizar el éxito económico futuro de China, como excluir a China de nuevos bloques comerciales en Asia-Pacífico, restringir la exportación de productos occidentales de alta tecnología a China, imponer aranceles y otras restricciones a las exportaciones chinas, y otras medidas anti-China. Cabe señalar que estas medidas no se recomendaron por agravios concretos cometidos por China, sino porque, según los autores, el crecimiento económico continuado de China era contrario a la primacía estadounidense. Parte de la política exterior hacia Rusia y China consiste en una guerra mediática para desacreditar a estos supuestos enemigos de Occidente. En el caso de China, Occidente la ha retratado como responsable de un genocidio en la provincia de Xinjiang contra la población uigur. Esta acusación absurda y exagerada se hizo sin ningún intento serio de aportar pruebas, mientras que Occidente generalmente hace la vista gorda ante el genocidio real y en curso de decenas de miles de palestinos en Gaza a manos de su aliado Israel. Además, la propaganda occidental incluye una serie de afirmaciones absurdas sobre la economía china. La valiosísima iniciativa de la Franja y la Ruta de China, que proporciona financiación a países en desarrollo para construir infraestructuras modernas, es ridiculizada como una trampa de deuda. La notable capacidad de China para producir tecnologías verdes como los módulos solares que el mundo necesita urgentemente es calificada por Occidente como sobreproducción que debería ser limitada o eliminada. En el ámbito militar, el dilema de seguridad frente a China se interpreta de la manera más ominosa, igual que con Rusia. Estados Unidos ha proclamado durante mucho tiempo su capacidad para interrumpir las rutas marítimas vitales de China, pero luego tacha a China de militarista cuando ésta toma medidas para desarrollar su propia capacidad naval en respuesta. En lugar de considerar el fortalecimiento militar de China como un clásico dilema de seguridad que debería resolverse mediante la diplomacia, la Marina estadounidense declara que debe prepararse para una guerra con China para 2027. La OTAN pide cada vez más una participación activa en Asia Oriental, dirigida contra China. Los aliados europeos de Estados Unidos generalmente se alinean con el enfoque estadounidense agresivo hacia China, tanto en lo comercial como en militar. Una política exterior para Europa. Europa se ha acorralado a sí misma, volviéndose sumisa a Estados Unidos, resistiéndose a la diplomacia directa con Rusia, perdiendo su ventaja económica a causa de las sanciones y la guerra, comprometiéndose a aumentos masivos e inasumibles en el gasto militar y cortando los lazos comerciales y de inversión a largo plazo, tanto con Rusia como con China. El resultado son deudas crecientes, estancamiento económico y un riesgo cada vez mayor de una gran guerra. Algo que aparentemente no asusta a MERS, pero que debería aterrorizarnos al resto. Quizás la guerra más probable no sea con Rusia, sino con Estados Unidos, que bajo Trump amenazó con apoderarse de Groenlandia si Dinamarca no accedía simplemente a venderla o transferirla a la soberanía de Washington. Es muy posible que Europa se encuentre sin verdaderos amigos, ni Rusia ni China, pero tampoco Estados Unidos. Maar staptoos aras lorisentenar de brecht de Ukraine offert I guidewar por kolonimer postment moridures. Engent. Por supuesto, existe otra vía, de hecho, una vía muy prometedora,
si los políticos europeos reevalúan los verdaderos intereses y riesgos de seguridad de Europa y restablecen la diplomacia como eje central de la política exterior europea. Propongo 10 pasos prácticos para lograr una política exterior que refleje las verdaderas necesidades de Europa. Primero, abrir comunicaciones diplomáticas directas con Moscú. El evidente fracaso de Europa a la hora de entablar una diplomacia directa con Rusia es devastador. Es posible que Europa incluso crea su propia propaganda de política exterior, ya que no aborda directamente los temas clave con su homólogo ruso. En segundo lugar, hay que prepararse para una paz negociada con Rusia en relación con Ucrania y el futuro de la seguridad colectiva europea. Lo más importante es que Europa debería acordar con Rusia que la guerra debe terminar sobre la base de un compromiso firme e irrevocable de que la OTAN no se ampliará a Ucrania, Georgia u otros destinos hacia el este. Además, Europa debería aceptar algunos cambios territoriales pragmáticos en Ucrania a favor de Rusia. En tercer lugar, Europa debería rechazar la militarización de sus relaciones con China, por ejemplo, rechazando cualquier papel de la OTAN en Asia Oriental. China no representa absolutamente ninguna amenaza para la seguridad de Europa, y Europa debería dejar de apoyar ciegamente las pretensiones estadounidenses de hegemonía en Asia, que ya son lo suficientemente peligrosas y delirantes incluso sin el apoyo europeo. Por el contrario, Europa debe superar su comercio en inversión y clima en China. Cuarto, Europa debería decidir un modo institucional sensato para la diplomacia. El modo actual es inviable. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad actúa principalmente como portavoz de la rusofobia, mientras que la diplomacia de alto nivel real, en la medida en que existe, es dirigida de forma confusa y alternativa por líderes europeos individuales. El alto representante de la UE, la presidenta de la Comisión Europea, el rey del Consejo Europeo, esta una combinación variable de los anteriores. En resumen, no habla miembro en nombre de Europa, ya que no existe una política exterior clara de la UE en primer lugar. Quinto, Europa debería reconocer que la política exterior de la UE necesita desvincularse de la OTAN. De hecho, Europa no necesita la OTAN, ya que Rusia no está a punto de invadir la UE. Europa debería, en efecto, desarrollar su propia capacidad militar independiente de Estados Unidos, pero a un coste mucho menor que el 5% del PIB, que es un objetivo numérico absurdo basado en una evaluación totalmente exagerada de la amenaza rusa. Además, responde capaz licencias el político exterior regular, aunque agua confundido con mi trucer, etc. Sexto, la UE, Rusia, India y China deberían colaborar en la modernización ecológica, digital y del transporte del espacio euroasiático. El desarrollo sostenible de Eurasia es beneficioso para la UE, Rusia, India y China, y solo puede lograrse mediante la cooperación pacífica entre las 4 grandes potencias euroasiáticas. Séptimo, la Global Gateway de Europa, el brazo financiero para infraestructuras en países no pertenecientes a la UE, debería colaborar con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Actualmente, la Global Gateway se presenta como competidora de la BRI. De hecho, ambas deberían unir fuerzas para cofinanciar infraestructuras de energía verde, digitales y de transporte para Eurasia. Octavo, la Unión Europea debería aumentar su financiación del Pacto Verde Europeo, acelerando la transformación de Europa hacia un futuro bajo en carbono, en lugar de malgastar el 5% del PIB en gastos militares que no son necesarios ni beneficiosos para Europa. Hay 2 beneficios en aumentar los desembolsos para el EGD. En primer lugar, aportará beneficios regionales y globales en materia de seguridad climática. En segundo lugar, fortalecerá la competitividad de Europa en las tiendas verdes y digitales del futuro, creando así un nuevo modelo de crecimiento viable para Europa. Noveno, la UE debería asociarse con la Unión Africana para una expansión masiva de la educación y el desarrollo de habilidades a través de los Estados miembros de la UA. Con una población de 1.400 millones que aumentará a unos 2.500 millones a mediados de siglo, en comparación con la población de la UE de unos 450 millones, el futuro económico de África afectará profundamente al de Europa.
La discrepancia por vår strength politicana es el rápido de en su software es en pincis. Décimo, la UE y los BRICS deberían decirle a Estados Unidos de manera firme y clara que el futuro orden mundial no se basa en la hegemonía, sino en el Estado de Derecho, según la Carta de las Naciones Unidas. Ese es el único camino hacia la verdadera seguridad de Europa y del mundo. La dependencia de Estados Unidos y la OTAN es una cruel ilusión, especialmente dada la inestabilidad de los propios Estados Unidos. Por el contrario, la reafirmación de la Carta de la ONU puede poner fin a las guerras. Por ejemplo, poniendo fin a la impunidad de Israel y haciendo cumplir los fallos de la JETA para la solución de dos estados, y prevenir futuros conflictos.